The Fitness Boy, un nombre que resuena en el mundo del fitness y de las redes sociales. Detrás de su figura hay una historia de disciplina, éxito, pero también de altibajos y momentos oscuros. Su transformación física inspiró a miles, pero la presión de mantener una imagen perfecta pasó factura. Desde sus primeros pasos en el gimnasio hasta su impacto en la cultura estética, exploraremos cada detalle de su ascenso, de sus luchas personales y cómo ha manejado la fama. Prepárate para conocer el lado oscuro de The Fitness Boy. Una historia que te hará cuestionar todo lo que ves en redes. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del influencer? Quédate hasta el final porque esto apenas comienza. The Fitness Boy nació en un pequeño pueblo de España en la década de los 90. Desde pequeño fue un chico curioso y activo. Creció en una familia de clase media, con padres que siempre inculcaron la importancia del trabajo duro y la disciplina. Durante su infancia practicó diversos deportes, pero no fue hasta la adolescencia cuando descubrió el gimnasio y el mundo del fitness. Su físico delgado y su deseo de ganar confianza lo llevaron a buscar una transformación. A los 17 años entró por primera vez a un gimnasio local. Al principio no sabía mucho sobre entrenamiento ni dietas, pero se sumergió en el aprendizaje investigando sus rutinas y nutrición. Pasaba horas viendo tutoriales y leyendo artículos, y pronto empezó a notar cambios en su cuerpo. Este fue el inicio de un viaje que transformaría su vida para siempre. La constancia y el esfuerzo comenzaron a dar resultados, y su físico empezó a atraer la atención de amigos y conocidos. Con el paso de los años, The Fitness Boy logró construir un físico impresionante. Motivado por su progreso, decidió compartir su evolución en redes sociales, documentando su día a día en el gimnasio y su estilo de vida. Instagram se convirtió en su plataforma principal, donde compartía fotos de su progreso, consejos de entrenamiento y frases motivadoras. Sus publicaciones, que al principio eran solo para un círculo cercano, empezaron a viralizarse. La estética de su contenido y su enfoque en un físico proporcionado lo convirtieron en un referente dentro del movimiento aesthetic, un estilo que valoraba la armonía y la simetría del cuerpo. Los seguidores admiraban su disciplina y su estilo de vida saludable, y pronto The Fitness Boy se convirtió en un nombre conocido en el mundo del fitness. Su mensaje era claro: cualquiera podía transformar su cuerpo si ponía el esfuerzo necesario. Con su creciente popularidad llegaron las oportunidades comerciales. Las marcas de suplemento y ropa deportiva comenzaron a interesarse en él y pronto firmó acuerdos de patrocinio. The Fitness Boy no solo mostraba su físico, también promocionaba productos que prometían ayudar a sus seguidores a lograr resultados similares. Pero con la fama también llegaron las críticas. Algunos cuestionaban la rapidez de su transformación y su insistencia en promocionar suplementos. El físico de The Fitness Boy levantó sospechas entre algunos de la comunidad fitness, que dudaban de que fuera 100% natural. Aunque él siempre afirmó ser natural, las comparaciones con otros atletas y la presión de las redes sociales alimentaron las especulaciones sobre el posible uso de química. Esto creó una división entre sus seguidores,
Algunos lo defendían como un símbolo de trabajo duro, mientras que otros se sentían engañados por lo que consideraban una falta de transparencia. En su mejor momento, The Fitness Boy alcanzó cientos de miles de seguidores y sus vídeos en YouTube lograban millones de visitas. Mostraba su día a día, desde las intensas rutinas de entrenamiento hasta los aspectos más personales de su vida. Aunque proyectaba una imagen de dedicación y equilibrio, detrás de las cámaras, la presión de mantener una imagen perfecta comenzaba a pasarle factura. El estilo de vida de The Fitness Boy se volvió cada vez más lujoso. Viajes, eventos exclusivos y fiestas se convirtieron en parte de su rutina. Aunque nunca fue conocido por excesos desmedidos, algunos de sus seguidores comenzaron a notar un cambio en su actitud y enfoque. Las redes sociales, que alguna vez habían sido una forma de inspirar a otros, ahora se veían como una plataforma que exigía una constante validación. Espera. ¿Sabías que prácticamente el 100% de las personas que ven los vídeos de este canal no están suscritas? Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a seguir creciendo. La presión de mantenerse en la cima del mundo del fitness llevó a The Fitness Boy a experimentar problemas de salud. Lesiones recurrentes y el agotamiento físico empezaron a afectarle, obligándole a hacer pausas en sus entrenamientos. En varias ocasiones desapareció de las redes sociales durante semanas, generando preocupación entre sus seguidores. Cada regreso venía acompañado de explicaciones sobre la importancia de escuchar al cuerpo y dar prioridad a la salud. Durante su ausencia, la especulación crecía. Algunos pensaban que simplemente estaba tomándose un respiro, mientras que otros temían que estuviese lidiando con problemas más serios. En sus vídeos de regreso, The Fitness Boy hablaba con una sinceridad que muchos no habían visto antes, mencionando que la presión de la expectativa lo había llevado a perder la pasión que tenía por el entrenamiento. Sin embargo, también prometía seguir adelante y encontrar una forma más saludable de vivir su pasión. Con el paso del tiempo, The Fitness Boy decidió cambiar su enfoque. Ya no buscaba solo el físico perfecto, sino un estilo de vida más balanceado. Empezó a hablar más sobre bienestar mental, la importancia de disfrutar del proceso y el valor de la autenticidad en un mundo lleno de filtros. Aunque esto significó perder a algunos seguidores que esperaban el contenido de antes, también ganó un público que valoraba su nuevo enfoque más realista. A lo largo de su carrera, The Fitness Boy ha trabajado con otros nombres importantes del mundo del fitness. Su amistad con algunos influencers le permitió mantener su relevancia en la industria, participando en eventos y colaboraciones que siempre generaban expectativas. Sin embargo, algunos de sus compañeros señalaron que su cambio de actitud fue notorio, pasando de ser una persona centrada en la disciplina a alguien que buscaba un equilibrio más personal. The Fitness Boy ha dejado una marca significativa en la comunidad fitness. Su enfoque inicial inspiró a muchos jóvenes a transformar su físico, pero también su historia ha servido como un recordatorio de que la búsqueda de la perfección puede tener un costo alto. A pesar de las críticas, sigue siendo un referente para quienes desean mejorar su apariencia física y su mentalidad, aunque ahora con una perspectiva más madura y centrada. Su historia nos recuerda que detrás de cada foto y vídeo de motivación hay una persona real que también enfrenta inseguridades y desafíos,
La vida de The Fitness Boy es un reflejo de las luces y sombras del mundo del fitness, donde la disciplina y la determinación pueden llevarte a la cima, pero la presión y las expectativas pueden hacerte caer. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y encontrar un nuevo camino es lo que muchos de sus seguidores más aprecian. A día de hoy, The Fitness Boy sigue buscando un equilibrio entre su pasión por el fitness y una vida más auténtica. A pesar de las controversias, su historia es una de resiliencia y de aprender a levantarse después de cada caída. ¿Logrará mantenerse relevante en un mundo que siempre busca lo nuevo? Lo cierto es que mientras siga inspirando a otros a buscar su mejor versión, su legado continuará vivo. Y aunque su camino ha sido difícil, The Fitness Boy nos enseña que, al final del día, el verdadero éxito es encontrar la paz con uno mismo. Si esta historia te ha gustado, no te pierdas la de Sam Sulek, un signo de autenticidad dentro del mundo del fitness.